vayamos. Oye, vayamos, oye, vayamos. Y llegué, vayamos. Va piango, piango, llegué, vayamos. Y llegué, vayamos. Vienen los finda, llegué, vayamos. Un salam aleikum para todos los tataitas allá y en Gueyo, que Sambiampungo cutar en todos los días de agüe. Que agüe son agüe y que mañana son mañana. Que con Golango nunca tese, si tesia, mundo cuava. Las formas primitivas que presentamos hoy datan de cientos de años y que son hechas por el tataíta Iraca Guardo Sesti en la forma más auténtica y primitiva existente. Queremos hablar también de los sueños. Los sueños son premoniciones que muchas veces pueden ser ciertas y otras pueden ser inciertas, ya que en los sueños se pueden meter también espíritus oscuros que le transmiten algo para perjudicarlo y no como usted piensa que son sus espíritus los que se lo dicen. Por eso esos sueños hay que contárselo a su padrino y el padrino sabrá si es o no cierto. El caracol de 9 sayas o caracol de 7 sayas es utilizado para jalar espíritus del cementerio para que la ganga tenga una puerta abierta a enfinda y pueda jalar sus espíritus, porque cuando usted trabaja con los espíritus y trabaja con los espíritus de la enganga, los va arreando y se queda sin espíritu, la ganga se queda vacía. El caracol, también llamado caracol bonantoto o caracol simbú o caracol carió o en combo o en cobo, es utilizado para que la enganga tenga la puerta abierta al cementerio y la enganga pueda buscar el espíritu por ella misma sin tener el gangulero que traer los espíritus directos para la enganga. Por eso es importante tener este caracol, que en lo popular es conocido como caracol de 9 sayas o 7 sayas, para tener la puerta abierta al cementerio con los tratados o convenios con centellas. Y eso en todo munanzo o toda la persona que tiene una enganga tiene que tener este caracol. Pero tenemos que tener cuidado, si no sabemos los secretos que se ponen dentro de él, pues vamos a tener un grave problema porque puede romper las corrientes de nuestra enganga y a la vez perder usted los espíritus y hasta las corrientes de sus espíritus guías. Por eso es importante que esto lo haga una persona que sabe y pueda de ese modo jalar a los espíritus para la enganga. Y eso es parte importante, porque si no, ese caracol es como una trampa donde está centella. Los ganguleros realizan trabajo siempre a puerta cerrada, porque no quiere que conozcan sus formas de trabajo, manteniendo así su jerarquía. Es importante que el gangulero tenga su jerarquía, porque siempre van a tener que contar con él. Si la invocación de los espíritus o la invocación del cuyo o guatariamba o zarabanda, en la invocación de presentar una patipemba o un signo, también juega parte importante en los trabajos que realiza el gangulero. El gangulero puede trabajar de muchas formas, puede trabajar hasta desnudo cuando tiene engangas no cristianas o tienes engangas de mayombe, donde mayombe no usa crucifijo. Las engangas de mayombe no son directas engangas de Lucancasi, no son directas engangas de Endoqui o de Candiampembe o de Cachanga. Las matari de centella son muy diferentes a las matari de Isasi 7 rayos
aunque tiene alguna similitud, pero estas Matari son más grandes, como esta que podemos ver aquí, de centella. Cuando nosotros hacemos un trabajo para librar a la persona de la letra de infuiri, de la letra de muerte, nosotros invocamos directamente a centella, porque centella es la dueña de los espíritus. Y entonces hacemos tratado con ella para que esta persona dure más y romper la letra de infuiri que tiene, la forma que tiene el gangulero de pedirle en su enganga, muchas veces no enseñando su rostro, para que el enemigo no vea quién es el que está pidiendo y pueda decir, bueno, vemos una persona con dos empembas pidiendo, pero no van a poder descifrar el rostro de la persona. Si la invocación de pedirle a la enganga en muchas ocasiones diferentes, de acuerdo al trabajo que usted está haciendo. Y esto lo desconocen las personas. Un ataúd juega una parte importante porque representa centella, y los espíritus cuando trabajan tienen que tener el ataúd material para ellos poder entonces trabajar espiritual en base a ese ataúd. Los ganguleros piden a su enganga, lo hacen de diferentes formas. Lo pueden hacer vestido, lo pueden hacer desnudo, siempre que sea una enganga mayombe o una enganga de Lucancasi. Al trabajar estas formas primitivas, nos remontamos a cientos de años atrás. Porque las personas cuando ven esto creen que esto es de ahora. No, esto no es ahora, esto es de cientos de años atrás, donde el gangulero trabajaba en la intimidad de su Munanzo Congo sin dar a conocer sus formas primitivas. Si estos signos aguantan los espíritus de ensamble, para que cuando usted haga un trabajo malongo no tenga acciones de espíritus de ensamble que vienen a ver y transmiten entonces a los trabajos buenas acciones, y eso es lo que no queremos. Al realizar trabajo o pedir a la enganga, lo estamos haciendo de esta manera que usted ve, en diferentes formas o maneras. Y al realizar estos trabajos, siempre invocamos a la deidad que estamos pidiendo. Al presentarle un ataúd con entoto o tierra del cementerio, o con hierba, quimbanza, pata de gallina, amarrando así a nuestro enemigo en un ataúd. Y esto va a estar siempre, por mucho tiempo, al lado de la enganga, porque el gangulero está pidiendo en contra de su enemigo. El caracol, como hemos visto, llamado caracol bonantoto o caracol simbú o carió, también representa estas formas primitivas que datan de cientos de años. El inquisi que llaman con acciones de África, los signos utilizados por el mayumbero, es donde existe esa magia que muchos desconocen y que no pueden trabajar con ella porque no alcanzan a esos conocimientos. Si al presentar las formas primitivas de centella, la dueña de los espíritus, la dueña de enfinda del cementerio, representamos a esta deidad de esta forma en muchas ocasiones como si fuera una persona que ya está infuiri, muerta. Las patipembas de firmeza de las ensaras que se realizan pertenecientes a este Munanzo Congo, cualquiera que haga estos signos que usted vea son cogidos de este Munanzo Congo, donde muchas veces lo utilizan sin saber cómo utilizarlos y le pueden traer al trabajo grandes problemas porque están llamando a la fuerza de mi Munanzo Congo.
Si los caracol que se utilizan para realizar diferentes trabajos, que puede ser lo mismo con encuyo o con zarabanda, y pueden ser compatibles con todas esas deidades, el poder que ejerce esta fuerza que llamamos muchas veces sin saber lo que está viniendo a nuestro trabajo. Por eso que el gangulero muchas veces tiene que ser vidente, tiene que haber desarrollado su media unidad espiritual para poder captar y ver lo que llega a su trabajo. La representación de Lucancasi en los trabajos con un tarro no va a dejar que otras deidades entren a ese tarro a alimentarse, porque los espíritus siempre tienen sed y los espíritus viven en tinieblas, y cada vez que prenden una pemba, una vela, ellos acuden a ver y alimentarse de la luz que proporciona esa vela o esa empemba. Por eso cuando nosotros tenemos una bóveda espiritual que no somos espiritistas, estamos en problemas porque llegan todos los espíritus que van a alimentarse de esa bóveda espiritual porque siempre tienen sed y nos traen arrastre. Por eso que una persona que no pasa espíritu no puede tener una bóveda espiritual, y eso lo están haciendo también. Las diferentes formas de manera que realiza un trabajo un gangulero sigue siendo un tabú hasta para los propios creyentes o las propias personas que están dentro de esta religión. Es una cosa inaudita cómo las personas pueden ver un signo y hacerlo sin ellos saber las consecuencias que le pueden traer. Hubo un gangulero que le dijo a su ahijado, bueno, sí, lo que está haciendo el Tataíta Iraca es muy bueno, pero ustedes tienen que tener cuidado al hacerlo porque pueden traerle consecuencias a usted. Aprender no es lo mismo que robar. Cuando usted aprende, usted está aprendiendo, pero cuando está robando, está haciendo algo que usted no sabe. Y entonces eso le puede traer grandes consecuencias y le puede traer tragedia o caer tragedia a su persona y a su familia que viven con usted. Las representaciones de centella en un remolino, como aparece aquí en este tarro, en Vinga, es la parte de trabajar con centella, desenvolviendo así estas formas primitivas que datan de cientos de años. El gangulero, el Tata Andrés, ahijado mío por 40 y pico de años, sigue siendo un ahijado que nunca ha traicionado a su padrino. Por lo tanto, sentimos admiración por él porque ha llevado estas reglas a un nivel más auténtico, manteniendo así las creencias a través de los años. La forma primitiva que tiene Gangulero de hacerle un trabajo por medio de centella o centella undoking, por medio de un muñeco donde hacemos presentaciones y ponemos en 4 velas a la persona y lloramos a esa persona. Llévatelo, dice Carejo, dice llévatelo, dice que son cosas malas, Carejo, dice llévatelo, dice centella, Carejo. Las monedas siempre tienen que estar en la enganga de diferentes países, porque las monedas las cogen muchas personas y vamos a transmitir esas acciones a la enganga y son necesarias, porque así también está pago el espíritu que trabaja, o el Inquisi de Enganga, la representación de centella, enseñando formas primitivas auténticas, donde el gangulero puede mantener en secreto todas estas formas primitivas. La forma con que se trabaja el caracol Simbú tiene
sus tratados, tiene su forma de trabajarse y tiene su firma o sus patipembas. No cualquier trazo sirve para trabajar con el caracol Simbú o el caracol de centella o llamado caracol de 9 sayas o 7 sayas. 7 sayas es centella, 9 sayas es centella. Y tenemos nuestros trazos para trabajar con ella. No se pinta cualquier trazo alante de estos caracoles, alante de este caracol de centella, que es la puerta abierta al cementerio para que la enganga busque por ella sola los espíritus y llene su enganga de espíritus, y así usted no tenga que ir a buscar directamente los espíritus por su nombre y traerlos, porque es más trabajoso. Y muchos ganguleros no lo saben hacer. Al pedir a Lucancasi, vemos cómo el rostro del Tataíta Iraca, Induana Panguila o Osvaldo Sesti ha cambiado. Ya no es esa persona que ustedes pueden conocer o ver. La transformación que coge el gangulero cuando realiza un trabajo data de cientos de años. El caracol, llamado caracol de centella, llamado caracol Simbú de centella, llamado caracol Carió de centella. Muchas veces también este caracol es llamado en corpo. Y el gangulero pide a centella para realizar buenas o malas artes. Cuando somos nosotros hijos de centella, no decimos, como yo he escuchado por ahí, yo soy hijo de Centella Andoki. No, tú no eres hijo de Centella Andoki. Tú eres hijo de centella. Centella Andoki es cuando trabajamos malo con centella. Entonces decimos Centella Andoki. Centella Andoki y Endoki son dos cosas diferentes. Endoki o Candiampembe o Cachanga es el diablo. Pero centella, Endoki es cuando trabajamos malo con centella. Y esos términos que utilizan están muy mal, que tienen que rectificar. Ninguna persona que es gangulero puede tener un nombre de una deidad. Tú no te puedes llamar Tata Tiemblatierra. Tú no te puedes llamar Tata Siete Rayos. Tú no te puedes llamar Tata Zarabanda. Tú no te puedes llamar Yayi Mamachola. Esos son nombres de deidades que no se utilizan porque usted no es una deidad ni yo soy una deidad. Entonces tenemos que tener nuestro nombre y esos nombres están completamente mal puestos. Son personas que no conocen sobre esta religión y se han metido en esto y le dan cualquier nombre a los que rayan. Los nombres se sacan por medio de un tablero, que es una firma. Le dicen tablero porque puede llamar muchas deidades dentro de ella. Este es Lucancasi, Candiampembe. No tiene nada que ver con centella. Centella es una cosa y Candiampembe es otra cosa. Candiampembe es Lucancasi, que es el diablo, y centella es la dueña de los espíritus del cementerio. Al pedir, siempre lo hacemos de diferentes formas, pero siempre con el rostro pintado, porque no queremos dar ni a la enganga a conocer nuestros rostros. Y así mantenemos esa intriga que un vidente de otro Munanzo Congo no nos pueda ver como somos nosotros. Al trabajar en Cunalombo, en el monte, podemos llamar a Lucancasi y podemos ver la figura que sale en la candela o en la polla, como es conocido. Cuando nosotros tenemos un caracol de 9 sayas o Simbo de centella o Simbo de Carió, tenemos que tener cuidado cómo trabajamos con él. Si no sabemos hacer ese caracol de fundamento, que es un endundo también,
que es uno que protege la enganga y es la puerta abierta al cementerio para jalar el espíritu, si usted lo hace mal, usted va a estar en problemas. Por eso tiene que hacerlo con personas que saben lo que están haciendo. No echar ahí cualquier cosa y ya, tiene su tratado, tiene su firma, y eso es importante, tiene su matari y eso no lo podemos decir. ¿Por qué antes los africanos, los congos, se reían del criollo? Porque ellos tenían cosas y fundamentos que los criollos no tenían, como este caracol Simbú de centella, que ellos no decían para qué era, que ellos lo tenían, y entonces muchas veces el criollo copiaba eso y lo hacía, pero simplemente estaba cometiendo falta. Y eso le puede traer de que sus espíritus le rompan sus corrientes. Por eso ellos se mantenían callados y se reían del criollo, porque el criollo no sabía y se ponía a hacer cosas que entonces los perjudicaba a él mismo, y ellos eso lo hacían de maldad a los criollos. Yo, al expresar formas primitivas que datan de cientos de años, siempre trato de que las personas entiendan y comprendan, y lo explico de una manera entendible para que todos puedan asimilar lo que es esta religión. La forma que se utiliza, la forma que se trabaja con ese caracol, es igual que las jícaras o lutetis tienen su firma, no se cambian. Igual que los trabajos que se hacen con envinga, con un tarro, esos son los signos que se utilizan, no se cambian. No se ponga a inventar, porque el que inventa fracasa. Usted tiene que guiarse por las leyes religiosas que existen para que usted pueda lograr ser un buen religioso, ser un buen gangulero, trabajar correctamente. No esté inventando, haciendo signitos que usted no sabe. Yo le he dado los signos que ustedes tienen que tener para que ustedes puedan trabajar. Para nosotros poder de que todos los religiosos se engrandezcan y así todos juntos engrandecer esta religión. No estoy interesado en lo que hace nadie, simplemente expongo mis formas primitivas. El Tata Quimbundo de México, que prepara sus condiciones para muy pronto trabajarle a las personas que son de México, que son buenos creyentes. Lo que pasa es que muchas veces lo han estado enseñando incorrectamente. Pero México, las personas son muy creyentes y eso tiene gran valor en la religión. Lo que pasa es que han dado con esos padrinos que son falsos padrinos, que son padrinos que se aprovechan y no saben realmente lo que están haciendo. La representación de centella que aparece en la candela, cuando realizamos un trabajo, a veces decimos, ¿cómo es posible de que esta religión, en vez de marchar hacia arriba, ha estado complicada por tantas mentiras de esos religiosos que dicen llamarse religiosos y que muchas veces hasta ellos mismos hacen la enganga, a veces no están ni rayados y ellos mismos se dan el nombre, como eso de que 7 rayos, Tata 7 rayos o Tata, eso no es así. Vemos cómo Centella está despojando en esta representación a un hombre, a una persona. En la candela aparecen muchas cosas que podemos captar y podemos ver. En la candela, o también llamada polla, si las personas son creyentes y usted le va a cobrar, usted lo menos que puede hacer es hacerlo correctamente para que esa persona avance en los problemas que ha tenido. Pero usted lo engaña, le hace una cosa que no sabe qué es, le trae arrastre, le rompe al matrimonio, rompe el negocio y acaba con esa persona. Y usted le ha estado robando todo el tiempo. Eso tiene que acabarse.
porque las personas viendo estos videos de Osvaldo Seste, Tataí Tiraca, Induana Panguila, se da cuenta de toda la falsedad que han estado. Y no es que nosotros queremos echarle a nadie o no, nosotros simplemente decimos las verdades. Nosotros no tenemos temor en decir las verdades porque las verdades no se ocultan. Las verdades no se pueden ocultar con un dedo, ni con el cuerpo, porque cuando usted la está ocultando tanto, aparecen otras verdades y no va a tener cómo taparlas. Y trabajar la religión es muy bonito. Y esta religión es respetada por muchas personas en Cuba y fuera de Cuba. Lo que pasa es que estas personas al final terminan mal. Otros van presos, otros los matan los mismos ahijados por ser tan tramposo y mentiroso que ha estado engañando por años y años a los creyentes que de verdad, de todo corazón, se sacrifican para tener algo. Y esa persona es engañada. Entonces, eso está sucediendo. ¿Y cómo podemos arreglarlo? Diciendo la verdad. Podemos hacer algo que sea correcto a todas las personas. Aquellos que quieren ser curiosos de esta religión también pueden escuchar lo que yo estoy hablando. Y aquellos que son religiosos, pues le va a servir más porque le va a dar la educación necesaria en la religión. Un muñeco brujo de caña de azúcar llamado Musenga. ¿Cómo trabajamos con la caña de azúcar? ¿Cómo podemos hacer los trabajos? Yo lo he enseñado hasta cómo se hace muñeco. Yo he enseñado muchas cosas. Yo he enseñado muchas cosas que si usted las aprende, usted sabe más que ese padrino que tiene. Porque ese padrino es impostor. Ese padrino se jacta decir que sabe, pero en realidad no sabe nada. Porque cuando usted ve todas estas cosas, que para muchas personas es increíble, como me han escrito a mí, decir, esas fotografías parecen de otro mundo. No, no son de otro mundo, son de otras dimensiones, tratando lo que es la religión desde su inicio, su forma concreta, para que se vea cómo son estas formas de trabajo. Los religiosos trabajan en la invocación de la naturaleza. Eso todos lo saben. En la invocación de los espíritus. Nosotros trabajamos con acciones que nos hace falta para nosotros transmitir la fuerza del ser vivo a los inquisis o espíritus materializados. Por eso se dice que a las engangas no se le pone flores, porque nosotros queremos materializar a los espíritus. Nosotros no queremos de que los espíritus cojan luz. Nosotros queremos que los espíritus sepan que están muertos, pero que se comporten como seres vivos. El caracol de Nueva Saya, llamado también Simbú, como le llaman en Mimunanzo Congo, Simbú, de centella. Hemos dicho y lo volvemos a repetir, que es la puerta abierta a que la enganga traiga espíritu a ella. Si usted no tiene este caracol, su enganga trabaja y usted trabaja y arrea espíritu y no sabe si los puede traer o no lo puede traer, los espíritus se pierden y simplemente su enganga se va quedando vacía de espíritu. ¿Cree que la ganga recibe espíritu del aire? No. Tiene convenios o tratados con centella por medio de ese caracol llamado Simbú en Mimunanzo Congo, y esto nos va a servir para llenar nuestra enganga de espíritus. ¿Cómo es posible que tanto tiempo en la religión, 50 y pico de años que lleva esta religión fuera de Cuba, cuando los cubanos salieron de la isla huyendo del comunismo, trayendo sus creencias, cómo es que no han enseñado tantas cosas que tienen que enseñar y que para las personas son ajenas?
cómo trabajamos con ese caracol. En lo popular se conoce como caracol de 7 sayas, 9 sayas, pero no es simplemente, es la puerta abierta al cementerio. La ganga puede entrar al cementerio, los espíritus principales de la enganga, y buscar el espíritu y jalar el espíritu por medio de ese caracol. Es la puerta abierta a Enfinda. Oye, yo no estoy jugando, para que ustedes lo sepan. Yo estoy enseñando las cosas como son, porque ni muchos en Cuba lo saben tampoco. Y están ahí, como dice, jugando al brujito. Oh, sí, que hay ganguleros que lo saben. Sí, seguro que deben haber ganguleros que lo saben. Pero yo soy el que lo estoy representando. No de ahora, porque ya yo he hablado de esto otras veces. Pero a veces lo hago con más extensión de la palabra. Y hago más hincapié y recalco todo esto para que ellos conozcan, para que ustedes conozcan. Porque de esa manera es que los ganguleros trabajan. Un ensalamaleco a todos los tatas, a todos los tataitas, a todas las yayis, y que piango piango llega lejos. Caminando despacio se llega lejos. Un ensalamaleco.
Son pacheches. Se cuidaba, dice Dios, no son pacheches, dice pacheches.